Hola viajeros, hoy empieza la preparación de la maleta. Aunque siempre intento empezar unos días antes, suelo acabar haciéndolo a último momento. ¿A alguien más le pasa? Primero, lo esencial: capas básicas para el frío, pijama y neceser. Aun intentar no llevar más de lo necesario no es fácil. Si tienes algún truco para viajar ligero, déjalo en comentarios. Me recomendaron llevar snacks y comida sencilla para reducir gastos y tener algo a mano durante las largas excursiones o trayectos. Yo he optado por frutos secos y barritas energéticas que son fáciles de llevar. Finalmente llegó el día. Después de meses de planificación, estamos en camino a Islandia. Desde enero he estado pensando en este viaje y ahora ya estamos listas para la aventura. La etapa de hoy es breve. Llegamos al aeropuerto y vamos hacia el primer hotel para mañana tener energía para empezar a visitar. Ya estamos en el aeropuerto, como siempre con antelación, para tener tiempo de aparcar, ir a la cola de facturación y dar nuestras maletas, comer algo e ir a la puerta de embarque. La ida la hemos hecho con la compañía Icelandair y me ha sorprendido porque aun y ser un vuelo más o menos corto, ya que solo son 4 horas, nos han ofrecido bebida varias veces y además había pantalla para ver películas, lo cual no es habitual en estos vuelos intermedios. En el aeropuerto de Keflavik nos ha costado un poco encontrar a la persona responsable de la agencia de alquiler de coches porque no había llegado todavía cuando hemos salido. Las agencias más conocidas tienen la recogida directamente en la terminal, pero la que hemos cogido nosotros la tiene fuera del aeropuerto. Nos han llevado en furgoneta hasta la oficina, donde hemos firmado y pagado lo que faltaba y luego nos han entregado el coche. La verdad es que el coche es muy pequeño, aparte de que tiene bastantes desperfectos, pero bueno, como siempre lo he grabado y he hecho fotos por si acaso hay algún problema con el seguro. Os iré contando durante el viaje si me arrepiento de no haber cogido un coche más grande. Estamos de camino al primer hotel en un pueblo llamado Borgarnes. Tenemos más o menos 1 hora y media y el paisaje ya nos está sorprendiendo porque es súper verde. En 5 minutos ya estamos en el hotel, pero se nos ha hecho un poco tarde porque había tráfico, así que antes de ir hemos decidido parar a comprar algo de cena en un sitio de hamburguesas. Al final lo hemos pedido para llevar porque estaba todo a punto de cerrar y así podíamos ir deshaciendo las maletas, así que aquí estamos a punto de darle un bocado. Y aunque esta comida no sea la típica de Islandia, la verdad es que tiene muy buena pinta. Bueno, os enseño la habitación que como veis es muy pequeñita, pero aún así tiene un punto acogedor y ahora ya nos vamos a dormir listas para el trayecto de mañana. Bueno, buenos días. Me ha costado un poco despertarme. No sé por qué los aviones siempre me cansan un montón, pero me toca ponerse en pie para nuestro primer día en la isla. Visitaremos el noroeste del país, la península de Snæfellsnes. Acabamos de bajar a la zona común del hotel, hemos dejado ya la maleta preparada y ahora toca desayunar. Os enseño por aquí lo que tienen. Ya hemos desayunado, hemos cargado las maletas en el coche y estamos de camino a la primera parada, que he visto que es una pequeña iglesia de construcción típica del norte que se llama Budakirkja. Bueno, lo de intentar pronunciar bien los nombres de los sitios aquí es muy difícil, así que no me lo tengáis en cuenta. No llevamos ni media hora y ya nos estamos parando a hacer fotos porque hay cascadas y agua por todas partes. Bueno, ya hemos llegado a la iglesia que os comentaba
y aunque cuando hemos llegado no había mucha gente, luego ha aparecido un bus de turistas. Pero bueno, la iglesia está cerrada, así que no hemos podido entrar, pero hemos dado un paseo por los alrededores y ahora nos dirigimos hacia la siguiente parada, que es Anastapy. Bueno, llegando a Anastapy hemos decidido seguir a un bus de turistas para ver dónde parar, hasta que hemos encontrado un pequeño parking al lado del mirador, que es donde empieza un camino por la costa por el que vas viendo distintos paisajes. Mira qué fuerte allí, a lo lejos, las cascadas que caen al mar. Gracias a Google Maps hemos encontrado esta escultura hecha con piedra volcánica que simboliza un protector. Y si seguimos por el camino que va hasta el mar, hay un puente y una especie de puerta tallada en la roca. Ahora lo veremos. Acabamos de llegar a Londrangar, que es un sitio que nos han recomendado esta mañana en la recepción del hotel, y la verdad es que es precioso. Creo que las fotos y los vídeos no hacen justicia a lo bonito que es. Bueno, hemos seguido con la ruta hasta llegar al cráter de Saxhol, un antiguo volcán al que se puede subir por una pasarela, y aunque las vistas del cráter en sí no dicen mucho, es bonito ver el alrededor lleno de campo verde. Después del volcán hemos seguido conduciendo hasta parar en Helisandur a comer. Tenía apuntado este restaurante porque la comida tiene muy buena pinta y ha resultado ser una buena idea porque era de lo poco abierto en esta zona a las 2 del mediodía. Mi madre se ha pedido este pescado del día y yo el cordero, y la verdad es que está buenísimo. El restaurante está dentro de este centro cultural en el que puedes ver una pequeña exposición de fotos y preguntar sobre la zona. Después de comer hemos paseado por Helisandur, donde puedes ver varios murales de arte callejero. También hemos visitado una pequeña tienda y una cafetería monísima con unos pasteles súper ricos. Hemos visto también desde lejos una iglesia muy moderna que también nos hemos encontrado cerrada, así que hemos seguido hacia Kirkjufell, que es una montaña muy famosa. También nos hemos encontrado de camino a unos caballos de colores que son tan típicos del paisaje islandés. Luego hemos parado en Kirkjufell, donde están las famosas cascadas, y la verdad es que me ha gustado muchísimo el paisaje. De camino al siguiente hotel nos tocaba conducir 1 hora y media, y cuando ya llevábamos un rato conduciendo, de repente la carretera ha pasado a ser de grava y nos quedaban aún 40 kilómetros. Con este coche tan pequeño, la verdad es que lo hemos sufrido, así que nos ha tocado ir súper despacio. Se supone que esta era la carretera principal, así que no sé qué nos espera el resto del viaje. Ahora ya se nos ha pasado un poco el susto, así que vamos a comprar algo de cenar en el supermercado, porque en el alojamiento no hay restaurante. Hemos cenado a la vez que otros huéspedes, lo que nos ha servido para recibir recomendaciones y opiniones del país, y mañana seguimos.